Hay 52 participantes ya, Luther. Sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los participantes. Vamos a dar inicio a este webinar que está organizado por la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología en su filial Cochabamba. Pues tenemos como invitado al doctor Emilio Ángel Fantín, es doctor en medicina de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, especialista en ortopedia y traumatología, corresponde a la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, y pues es el tema que nos va a participar en esta ocasión es el manejo de las fracturas por fragilidad en el adulto mayor. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a esta sesión de webinar. Muchas gracias, Luther. Es un placer para mí poder colaborar con los hermanos de Cochabamba. Le quiero agradecer a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología la invitación que han tenido. El tema que hemos elegido mutuamente es un tema que me apasiona. Espero que le pueda pasar a ustedes la misma pasión que yo tengo por el cuidado de nuestros adultos mayores. El tema es fracturas por fragilidad y ustedes se preguntarán qué son las fracturas por fragilidad. Entonces, le hice un programa que va a consistir, estos son los objetivos de esta presentación. Son 8 objetivos. El primero es definir qué son las fracturas por fragilidad, presentar cuál es la epidemiología, describir la fisiopatogenia y los cambios en su estructura ósea, reconocer las consecuencias de las fijaciones convencionales y por qué fallan, presentar algunas soluciones. Tenemos que tener muy en cuenta y nos tiene que quedar de esta presentación cuáles son los principios del tratamiento quirúrgico en estas fracturas. Y por último, discutir en los adultos mayores qué es conveniente, si hacer osteosíntesis o hacer prótesis, e invitarlos a que todos nuestros pacientes tengamos prevención secundaria de las fracturas. Si ustedes ven esta imagen, esto es una fractura de pelvis bastante común en nuestros hospitales, que son también fracturas de fémur proximal como esta otra, y también como esta otra, y también como esta otra. ¿Qué es la característica? La característica de estas fracturas de fémur proximal es que todas son diferentes, algunas son estables, otras son inestables, pero hay una cosa en común, que son adultos mayores y pacientes con huesos frágiles, huesos débiles. Esta es una mujer del doctor Rodrigo Pesantes de Colombia, una mujer de 90 años que ya estaba inválida en una silla de ruedas, se cae de la silla de ruedas y presenta fractura bilateral de fémur supracondilia. Imagínense que esto no es una fractura común, no es una fractura de una persona joven, de un trabajador, sino son huesos muy debilitados. Si ustedes ven las corticales, son corticales muy finas. Y si se quieren asustar un poco más, fíjense la reconstrucción tridimensional, en donde los fragmentos de las fracturas metafisarias son pequeños, difíciles de reducir y difíciles de fijar. Otro problema frecuente que vemos en nuestros adultos mayores son las fracturas de pelvis. Muchas veces pasan desapercibidas, son consecuencia de una simple caída. Una baja energía puede producir estas lesiones, como vemos una fractura del anillo pelviano, como también del acetábulo, y se puede dar a todos los niveles fracturas por fragilidad. No quiere decir la cadera es la que más nos llega a la consulta y que es quirúrgica, pero hay muchas otras fracturas por fragilidad que ya las vamos a describir. Dijimos que todo lo que tiene en común esta fractura es la osteoporosis. ¿Cuál es la definición de osteoporosis? La Organización Mundial de la Salud la definió como una enfermedad esquelética caracterizada por 3 cosas. Uno, se concentra en la masa ósea, hay disminución de la masa ósea, y la tercera cosa es el deterioro de la microarquitectura. Esto puede llevar a fracturas. La definición por sí de una fractura por fragilidad es aquella producida por una lesión que debería ser insuficiente para producir una fractura en un hueso normal. Quiere decir, una persona adulta se cae y no produce nada más que una equimosis, un adulto mayor termina con una fractura. También se la puede definir como una fractura producida por un mínimo trauma o una caída de su propia altura. ¿Y por qué es importante en nuestro paciente que diagnostiquemos osteoporosis?
porque es la condición más común que contribuye al 95% de las fracturas en pacientes mayores de 75 años que son hospitalizados por traumatismos. O sea, casi todos nuestros pacientes mayores que ingresan por traumatismos tienen osteoporosis. ¿Cuál es la epidemiología? El riesgo de sufrir una fractura por fragilidad se estima en el 42% para las mujeres y un 13% para los hombres de más de 50 años. La osteoporosis en Estados Unidos hay aproximadamente 2 millones de fracturas al año y 430.000 de esas fracturas necesitan internación hospitalaria. El costo que en Estados Unidos gastan por fracturas osteoporóticas por año asusta, son 18.000 millones de dólares. Y la morbilidad, lo pueden ver en este cuadro, ustedes pueden ver en las abscisas la edad, 50, 60, 70, 80 y 90 años. En las ordenadas es el número de fracturas y la frecuencia. Entonces vemos que la fractura de coles, la fractura de muñeca, se presenta entre los 50 y 60 años. Luego aparecen las fracturas vertebrales en diferentes edades de la vida, generalmente después de los 60, de los 70, de los 80, y muchas veces estas fracturas conviven, no es una sola fractura, sino son varias fracturas. Y muchos de nuestros pacientes tienen fracturas de muñeca y fractura vertebral al mismo tiempo, que son las dos fracturas más frecuentes en huesos débiles. La tercera es la fractura de cadera. Esta misma se presenta en pacientes mayores, pero el riesgo es un gran problema de salud porque tiene una gran morbilidad y alta mortalidad a esta fractura. ¿Cuál es la fisiopatogenia? ¿Por qué se produce la osteoporosis en personas normales? Mucho está ligado a la menopausia, porque al disminuir el estrógeno, aumenta la expresión del RANK. El RANK son glucoproteínas que activan a los osteoclastos. El osteoclasto activado se diferencia y se dirige hacia el hueso produciendo resorción ósea. Lo que normalmente el osteoblasto debería cubrir, en este caso existe un desequilibrio entre la reabsorción y la formación ósea, y la consecuencia es que las mujeres posmenopáusicas conduce a una alta resorción ósea excesiva y no hay reposición de hueso. Estos cambios que ocurren en la microarquitectura del hueso se manifiestan desde el punto de vista anatomopatológico en lo siguiente. Fíjense, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver el hueso esponjoso de una vértebra normal, de un adulto joven, en donde las trabéculas son gruesas, están unidas entre sí, mientras que en el lado derecho es una microfotografía de un hueso osteoporótico, en donde vemos que las trabéculas son finas y encima se rompen. Entonces, esa pérdida de conexión es lo que no permite soportar el peso del cuerpo y se denomina fragilidad. Esta fragilidad del hueso esponjoso se manifiesta en todos los huesos, fundamentalmente en las metáfisis. Entonces, en los huesos largos, cuyas metáfisis tienen mucho hueso esponjoso, podemos observar estas características que son fracturas por fragilidad, multifragmentarias, complejas, difíciles de reducir. Estos cambios también los vemos en el hueso cortical. El hueso cortical cambia de otra manera. Lo que vemos en el lado izquierdo es el hueso cortical de una persona joven, en donde tenemos un diámetro determinado y un grosor de las paredes que soporta el peso, mientras que del lado derecho vemos un hueso osteoporótico, en donde lo que cambia es el diámetro externo, pero también cambia el diámetro interno. Al cambiar este diámetro interno, hace que las paredes sean muy finas, y la consecuencia de eso son corticales finas y débiles, incremento del diámetro interno con huesos anchos, y en las metáfisis prácticamente no vemos las trabéculas óseas. En estas imágenes podemos ver que la fractura, en este caso supracondilia, no son fracturas de trazo simple, sino que son fracturas multifragmentarias de fragmentos pequeños, difíciles de comprimir, difíciles de reducir.
Esa es la característica de este tipo de fracturas para nuestros pacientes mayores. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si nosotros utilizamos las fijaciones convencionales, esto va a fallar, y el motivo es el siguiente, es como tratar de colocar un tornillo en una cáscara de huevo, en donde vemos que el área de trabajo del tornillo, que es la parte metálica que tiene contacto con el hueso, en el hueso osteoporótico es muy delicado, entonces esto no se fija. Y la consecuencia de esto es la pérdida de la fijación. Entonces, al utilizar osteosíntesis convencional en huesos osteoporóticos, es como tratar de hacer una osteosíntesis en un pan de manteca. Esto va a producir una pérdida de reducción, va a llevar a una malunion o a una pseudoartrosis o una falta de unión como consecuencia del déficit que produce la osteoporosis para la fijación de fractura. Lo que más vemos como consecuencia de esto es el colapso en varo. O sea, cuando fracasa la osteosíntesis, que nosotros a lo mejor la planificamos y la tratamos de hacer lo mejor posible, comienza a fallar porque el lado interno, el cálcar, ya sea del fémur proximal, del húmero proximal, o la cortical interna del fémur distal, al no tener contactos entre sí, esto se produce una compresión y una deformidad en varo. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que también hay una demora en el metabolismo óseo, en el hueso osteoporótico. Demora mucho más en curar una fractura de un hueso osteoporótico que de una persona joven. Como vemos en los niños, cura mucho más rápido que en un anciano. Entonces, nosotros cuando elegimos los implantes, tenemos que tener un equilibrio entre el tiempo de curación de fractura y la resistencia del implante. Pero si la curación de la fractura aumenta, o sea, demora más el tiempo de unión, corremos riesgo de que haya una fatiga del implante. Todo lo que tratamos adultos mayores, alguna vez vimos esta complicación, y los implantes se rompen. Y se rompen, y no es por falla del implante, es por falla del hueso. El hueso no tolera el peso, y el implante se termina rompiendo en la zona más débil, como vemos en ese sistema DCS de fémur proximal, como vemos en estos clavos gamma de fémur proximal. Entonces, el quinto punto que iba a desarrollar es cuáles son las soluciones. Existen algunas soluciones para mejorar la fijación. Si volvemos a las placas convencionales funcionan de la siguiente manera. Para que una placa funcione tiene que haber stock óseo, porque la estabilidad se produce entre la fuerza de fricción que ocurre entre la placa y el hueso. Entonces, ahí existe una tensión, y esa tensión se debe mantener durante todo el periodo de consolidación. Si no, lo que ocurre es esto. O sea, placas convencionales con fallas de fijación, se terminan saliendo los tornillos. Lo que se está utilizando en este momento es que en algunos pacientes, países como los nuestros, en donde no tenemos infraestructura y posiblemente no tenemos acceso a veces a implantes de ángulo fijo, se pueden hacer algunos trucos. Fíjense, este es un adulto mayor que tiene una fractura de tobillo. Esta fractura bimalleolar, no había forma, fíjense, el nivel de osteoporosis que tiene son de corticales finas, prácticamente el hueso esponjoso es muy débil, entonces hay que ingeniársela a veces con implantes convencionales, realizar osteosíntesis estables. Entonces, primero hay que hacer una buena reducción, en este caso de la articulación, y ingeniársela, como en este caso, una placa con tornillos intramedulares. O sea, empezamos a ver esto, que si nos ponemos a pensar lo que vamos a ver más tarde, es un tipo de aumentación, aumento de la densidad del hueso, en este caso con implantes, para que esto funcione. Fíjese, con una buena técnica, sabiendo un poco de lo que nos puede pasar y previniendo el fallo, el paciente consolida a pesar de su osteoporosis. Otro problema, aparte de la consolidación y de colapso en varo, es la pérdida de la fijación del bloque articular. O sea, el bloque articular es muy pequeño, es difícil de fijar y a veces se pierde. Entonces, una de las soluciones que tenemos son las placas de estabilidad angular, también denominada LSP o placas bloqueadas, en donde lo que podemos observar es que la zona de trabajo es la fijación del tornillo o el bulón, en este caso, con la placa.
En esa interfase es a donde hace la resistencia el implante. Esta estabilidad angular minimiza el desplazamiento de los tornillos cuando hacemos carga y es muy útil en las zonas metafisarias. Entonces, fíjense, si queremos tener buenos resultados, lo que primero tenemos que hacer es hacer una buena reducción, en este caso reducción anatómica, en lo posible reducción en valgo. Segundo, tenemos que tener contacto en la columna medial. Si en este caso, donde está señalando la flecha, no hay contacto, esto puede fracasar. Y por otro lado, utilizar estas placas de ángulo fijo, con tornillos de ángulo fijo, que nos van a llevar a buen resultado. Estos principios los tenemos que tener en cuenta en las fracturas de húmero proximal, de cuello de fémur y en platillo tibial. Otro tema son las láminas helicoidales. La evidencia de la literatura no dice que son mejores las láminas helicoidales que los tornillos del DHS, que las complicaciones de Cut-out son parecidas, pero lo que sí son muy útiles en huesos osteoporóticos, porque de esta manera evitamos el consumo de hueso al colocar nuestros tornillos. Y si queremos aumentar la resistencia del hueso, existen técnicas que se denominan aumentación. Esto se puede utilizar cemento, que es polimetil metacrilato, o se puede utilizar fosfato de calcio, a veces mezclado con hidroxiapatita. Este cemento se mete entre las trabéculas óseas, incrementa la densidad del hueso, mejora la presa que tiene el tornillo e incrementa la resistencia para la falla. Si vemos este estudio que se hizo en Davos, se han colocado especímenes anatómicos, uno con tornillos a nivel de la cabeza y el segundo el mismo tornillo del DHS con cemento, y se lo comenzó a hacer ciclos de movimiento. Si ustedes ven en la línea azul, es el tornillo que no tiene adosado cemento, como luego de 2.000 a 2.500 ciclos pierde prácticamente el 50% de la fijación, mientras que los otros tornillos que tienen cemento duran casi hasta 3.500, 4.000 ciclos. Eso nos ha llevado a pensar de que en la colocación de cemento en los pacientes osteoporóticos con fracturas de cadera puede ser algo válido. Este es un adulto mayor que tiene una fractura inestable de fémur proximal, que se lo trató con un clavo intramedular. Este clavo intramedular tiene la posibilidad de colocar cemento, en este caso fosfato tricálcico, a través del implante, en donde podemos ir viendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo la técnica quirúrgica, la colocación de la guía para el enclavado, posterior a nivel del trocánter mayor, se pasa la fresa. Luego de pasar el clavo, cuando se comienza a colocar el tornillo de fijación cefálica, que en este caso es una lámina espiral, lo primero que se hace, una vez terminada esta osteosíntesis, se coloca medio de contraste. Hay que probar aproximadamente con unos 3 centímetros cúbicos de medio de contraste que esto no difunda a la superficie articular, que no haya una fractura cefálica y pase el cemento a la articulación. Si eso ocurre, no se puede hacer las técnicas de cementación. Una vez que el medio de contraste nos dice que es viable, se comienza a colocar el cemento. Acá podemos ver el cemento tiene contraste y se lo puede guiar y se lo puede poner en todos los cuadrantes, tanto en la visión de frente como en la visión de perfil. Vemos que este fosfato tricálcico se difunde a nivel de la cabeza y eso va a permitir de alguna manera que tengamos mejor fijación. Este cemento, a diferencia del polimetil metacrilato, no levanta temperatura y se endurece en un lapso de unos 20 a 30 minutos. ¿Cuáles son los principios de tratamiento quirúrgico? Esto que le puse prioridad es porque el adulto mayor tiene que tener prioridad. No se puede hacer al final del día. Se tiene que hacer cuando todo el quirófano está preparado para recibirlo. Entonces, el primer paso es el tiempo.
Sabemos que la mortalidad de una fractura de cadera es aproximadamente el 30% al año, pero luego de una fractura de cadera, el 9% de los pacientes se mueren en los primeros 30 días. Sí, pero si nosotros retrasamos nuestra cirugía en más de 48 horas, la mortalidad de toda causa aumenta en un 41%. Y los ancianos débiles deben ser tratados como una urgencia. No es una emergencia, no es un paro cardíaco, pero sí hay que darle prioridad y deben ser operados dentro de las 24 a 48 horas. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes, si quieren contestar por el chat con el número 1 o con el número 2. Llegaron a emergencia estas dos fracturas. Ustedes estuvieron de guardia el fin de semana y le presentan en la revista de sala el lunes a la mañana que el agente de su servicio los había operado y los operaron de esta manera. El caso, los dos eran fracturas de fémur distal. El caso 1 era una fractura periprotésica, tiene una prótesis de rodilla. El caso número 2 era una fractura articular, en donde tenía compromiso de la superficie articular más un compromiso metafisario. Y la pregunta que les hago es, ¿cuál creen ustedes que va a fallar? ¿La 1 o la 2? Pueden ir votando. Bueno, hasta ahora la mayoría vota por la 1, entonces acá hay uno que empieza a votar por la 2, hay 3 que votan por la 2, 4 que votan por la 2, o sea, yo estoy viendo las votaciones y realmente podemos decir que estamos en mitad y mitad. Bueno, les pido que se concentren, así analizamos. Vamos al caso 1. ¿Qué vemos acá? Esta es una imagen radiográfica del acto quirúrgico. En el acto quirúrgico, el cirujano muestra sus dedos en la fractura, ha colocado una clavija de Kirchner, será para una reducción provisoria, ha colocado un gancho de fracturas, ha realizado este tipo de osteosíntesis, y esto es lo que pasó. O sea, al final de la cirugía, terminamos con 3 tornillos interfragmentarios, una placa larga bloqueada, de última generación, pero a los 60 días la placa se rompe. O sea, si ustedes ven, la placa se rompió a este nivel. Esa ruptura se debe y tiene una explicación. Entonces, analicemos qué pasó en la cirugía. En la cirugía, el hueso recibió una agresión biológica. Se hizo una reducción abierta. La reducción fue directa. En estos pacientes nosotros tratamos que la reducción sea indirecta, sin abrir el foco de fractura, para preservar el periósteo y para preservar el hematoma. Se buscó estabilidad absoluta. Estos 3 pequeños tornillos que ven ahí era para fijar los fragmentos interfragmentarios, y si dijimos que eran fracturas multifragmentarias difíciles de fijar, es difícil obtener estabilidad absoluta. Luego se colocó una placa larga con muchos tornillos bloqueados. Esto ha producido una rigidez del montaje. Esa rigidez del montaje hace una concentración de fuerzas, concentración de estrés en un punto, que eso se denomina strain, y se termina rompiendo. Por el otro lado, si vemos el caso 2, queremos ver por qué funcionó. Esto funcionó, primero hicieron una reducción directa a nivel de la articulación, por eso hay una estabilidad absoluta con estos tornillos, pero a nivel de la diáfisis, fue una reducción indirecta, se respetó la biología. Hicieron la reducción ligeramente en valgo, evitaron el varo. Se utilizaron implantes de ángulo fijo, en este caso una placa de última generación con ángulo variable, y la función de esta placa larga es placa puente. ¿Qué significa placa puente? Que hay una gran área de trabajo entre los 2 tornillos más cercanos a la fractura. Entonces, eso permite que existe cierto pandeo, cierto movimiento, cierta elasticidad en la construcción, y esta elasticidad va a favorecer la formación de callo óseo. Otro principio es técnicas mínimamente invasivas.
Esta es una mujer de 80 años que tenía una psoriasis severa y había hecho una fractura del tercio distal por osteoporosis de la tibia. Entonces se ve que es muy difícil de hacer accesos quirúrgicos, por lo tanto se utilizan técnicas MIPU, que son mínimamente invasivas. Y entonces de esta manera se preserva la biología haciendo pequeñas ventanas. Fíjense, en el acto quirúrgico, bajo pequeñas ventanas, se pasa la placa. La placa se colocan pocos tornillos, se protege todo el hueso. Y debido a lesiones de la piel hubo que retirarla rápidamente esa placa, pero la fractura consolida. Ya había tenido una fractura previa y la fractura nuestra, que es la de abajo, también vuelve a consolidar con callo óseo. Estas placas bloqueadas que nos han traído mucha solución también tienen algunos retos. ¿Cuáles son? Primero, que hay una rigidez demasiado alta cuando hay fracturas osteoporóticas y esto puede producir rupturas de implantes y puede eliminar el micromovimiento, y con las placas bloqueadas también vemos pseudoartrosis. Entonces, fíjense, analicemos esta fractura. Esta es una fractura periprotésica, un paciente que tenía prótesis de rodilla y prótesis de cadera, y tiene esta fractura, que serían las tipo C de Vancouver. Es una fractura de trazo simple, y el cirujano optó por este montaje. ¿Ustedes creen que esto va a funcionar o creen que va a fracasar? Si analizamos los principios que hablamos recién, tenemos que decir que esto es historia de una muerte anunciada, puesto que el montaje es muy rígido y esa rigidez lo lleva a romperse en el lugar más débil del montaje, que es donde estaba la fractura. Por lo tanto, esto es lo que quiero que nos quede, que es lo que tenemos que evitar cuando se nos presentan estas fracturas por fragilidad. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Primero, utilicemos implantes de estabilidad angular. Segundo, construyamos áreas de trabajo largas. Tercero, buscar siempre estabilidad relativa. Es muy difícil obtener estabilidad absoluta en huesos frágiles. ¿Cómo lo construimos? Ya sea con placas puentes o con clavos intramedulares. Y a veces, si el montaje vemos que es muy rígido por la cantidad de tornillos bloqueados, no coloquemos todos bloqueados, coloquemos o intercalemos algunos tornillos convencionales. Fíjense, una fractura parecida al problema que presentamos, una fractura de fémur distal, frecuente en los adultos mayores, se lo trató con una placa bloqueada, con tornillos muy separados, con una densidad de menos del 50%, y si ustedes ven, el tornillo 1 y el tornillo 3 son tornillos convencionales y el tornillo del medio es un tornillo bloqueado. El área de trabajo lo suficientemente larga como para que exista cierto movimiento controlado a nivel de la fractura que produce callo óseo. Este es otro paciente, adulto mayor, de 85 años, que luego de una caída presentó fractura del húmero proximal, fractura del húmero distal. Y si nosotros manejamos los principios de tratamiento con nuestras placas bloqueadas, haciendo una reducción anatómica y una osteosíntesis estable, como en el húmero distal, que hay que manejar las dos columnas, podemos ver que podemos tratar a nuestros pacientes, a adultos mayores, como si fueran jóvenes. Esos tornillos oblicuos que ven tanto en la placa del húmero proximal como en la placa del húmero distal, es para que aumente el área, el brazo de palanca. Entonces, de esa manera, esto se difunde las fuerzas y no se produce un gran estrés al final de la placa, que es una de las complicaciones de estas placas bloqueadas. Por último, si es posible y hay déficit óseo en las zonas del fémur interno o en el cálcar, se puede hacer aumentación. Esta es una imagen histórica. Si ustedes ven, es una placa de ángulo fijo de 95 grados, y ante el déficit que había a nivel de la parte interna del fémur distal, se le colocó una placa, en este caso intramedular, que fue tomada con los tornillos por adentro, que ayudó a consolidar las fracturas. Unas palabras sobre clavos intramedulares en fracturas por fragilidad. Son los mejores dispositivos si se pueden utilizar porque comparten carga,
preserva tejidos blandos y el periósteo y el hematoma, permiten una carga temprana y los bloqueos nos permiten los cargas rotacionales. Esta es una fractura muy frecuente, una fractura de fémur proximal inestable. En las fracturas inestables el primer paso es reducir la fractura y posteriormente enclavarlas con clavos intramedulares. ¿Por qué clavos intramedulares y no en este caso placa? No solamente por el tipo de fractura de la inestabilidad, sino porque nuestros adultos mayores no obedecen al apoyo parcial, tienen que caminar inmediatamente. Entonces tenemos que elegir implantes y tenemos que elegir métodos quirúrgicos en donde toleren lo que nuestros pacientes van a hacer. Entonces fíjense que la fractura consolida en un tiempo esperado, esto lleva aproximadamente 3 meses, en donde la fractura consolida con esta técnica mínimamente invasiva de clavo intramedular. Por último, le quiero mostrar esta fractura también de fémur, en donde no solamente teníamos este problema, sino que el problema era mucho mayor. No era la primera fractura, esta paciente ya había tenido una fractura de acetábulo, en donde se le había colocado una prótesis, la prótesis se había infectado y estaba con una operación de Girlestone, una resección del extremo proximal de la cabeza y del cuello femoral. Entonces, en este contexto tenemos una paciente con una cadera inestable más una fractura del fémur por caída. Entonces, lo que se propuso también son clavos intramedulares, en este caso se hizo un clavo retrógrado. Entonces, el clavo retrógrado tiene la posibilidad de poder no solamente contener la fractura, sino que es un método de reducción indirecta, no se abrió el trazo de fractura, se preservó el hematoma. Y este gran área de trabajo, que es donde van los 2 tornillos cercanos a la fractura, ha permitido que en corto tiempo la paciente movilice y forme callo, que es el objetivo final de esta cirugía. Por último, osteosíntesis versus prótesis. Estamos en pacientes adultos mayores. Los pacientes adultos mayores lo que necesitan es recuperarse lo más rápido que pueda. Y la prótesis de reemplazo articular restauran mucho más rápido la función que una osteosíntesis. Se reduce la cirugía, la segunda cirugía si falla, y estos argumentos son activos en favor de hacer una sustitución articular inmediata cuando se pueda. No todo se puede hacer, pero algunas se pueden hacer. Fíjense, esta es la guía que tenemos nosotros para fracturas mediales de cuello femoral. Entonces, las fracturas las podemos dividir si las fracturas están desplazadas o no desplazadas. Si la fractura está no desplazada y son estables, se puede hacer una fijación interna. Si la fractura está desplazada con un paciente joven y activo, se intenta una fijación interna y ya sea si es cuello de fémur se pueden colocar tornillos, se puede hacer un sistema de tornillo deslizante más un tornillo extra. Pero si estamos en presencia de personas mayores de arriba de 70, 75 años de edad y más también, ya la indicación es prótesis. Si son relativamente adultos mayores activos se hacen prótesis totales, si no se hacen prótesis parciales, bipolares o las prótesis monopolares. Entonces, como nuestro grupo etario son personas adultos mayores de más de 70 años, las fracturas de cuello de fémur en adultos mayores, hay que pensar en que la prótesis tiene mejor resultado que la osteosíntesis para estos pacientes. Lo mismo ocurre cuando intentamos hacer una osteosíntesis que nos falló, ya sea por pseudoartrosis o por no unión o por necrosis de la cabeza, en donde la prótesis termina siendo la solución. Por lo tanto, por más que muchas veces en gente joven nos tiramos a osteosíntesis, en adultos mayores tenemos que dejar un lugar en las prótesis, no solamente en la cadera, sino también en el húmero proximal. Tengamos en cuenta que la movilización postoperatoria precoz es uno de los principios importantes en este grupo etario y como decía, esto es porque el paciente adulto mayor no puede hacer apoyo parcial, no va a obedecer el no apoyo o el caminar de otra manera. Entonces, en los principios de tratamiento que tenemos que tener en cuenta y para hacer un resumen para estas fracturas por fragilidad,
Primero es cirugía dentro de las 48 horas y definimos cirugía de un solo tiro o de un solo disparo, aquella que se tiene que hacer una sola. El paciente no está en condiciones de revisar porque en algo nos equivocamos o algo no planificamos. La reducción en lo posible sin abrir el foco de fractura, alineando las fracturas, que se denomina reducción funcional, en donde los dos extremos de las articulaciones proximal y distal de la misma están en el plano del espacio, y sin abrir el foco de fractura se denomina reducción indirecta. La estabilidad que buscamos tiene que ser un sistema en donde permita ciertos movimientos controlados, como puede ser la placa puente o como puede ser el clavo intramedular, y se denomina estabilidad relativa. Dijimos que las técnicas tienen que hacer sin abrir demasiado el foco de fractura, entonces con pequeñas ventanas, que eso se denominan técnicas mínimamente invasivas. Hay que elegir implante de estabilidad angular, hay que proteger todo el hueso, o sea, los implantes tienen que ser largos, por eso los clavos tienen que ser largos, las placas tienen que ser largas, lo más largo que consigamos. Tener en cuenta el reemplazo articular como una opción de tratamiento en la fractura de estos adultos mayores. Y por último, hacer una movilización temprana de nuestros pacientes. Para terminar, los quiero invitar a ustedes que a todos nuestros pacientes les hagamos prevención secundaria de fracturas. Ya está escrito esto que dice que nosotros nunca podemos tratar a todos los pacientes en riesgo de fracturas, pero sí estamos a obligar a los que ya la tuvieron. Porque el paciente con osteoporosis nos consulta a nosotros luego de una fractura. Y luego de una fractura por fragilidad ya es una osteoporosis. Fíjense en este cuadro del año 2010 de Journal of American Geriatrics, dice pérdida de oportunidad en pacientes hospitalizados con fracturas de cadera. En las ordenadas ven el porcentaje, en las abscisas ven los tratamientos que han recibido pacientes con fractura de cadera. Entonces, fíjense, el 84% de los pacientes se van de alta con antibiótico profilaxis. El 74% de los pacientes se van de alta con profilaxis para trombosis venosa profunda. Pero fíjense para prevenir la próxima fractura. Calcio, vitamina D, antirresortivos. Calcio, vitamina D y antirresortivos está del orden del 2 al 6%. O sea, muy pocos de los pacientes tratados por una fractura de cadera se van a su casa con un tratamiento para prevenir la próxima fractura. Entonces, ¿en qué consiste? Por un lado, tendremos que tener un punto de valor de una densitometría, a ver de dónde estamos hablando. Tenemos que revisar los factores de riesgo. Tenemos que hacer una evaluación de las caídas y tenemos que darle tratamiento para la osteoporosis. Los factores de riesgo son el consumo de alcohol, el tabaquismo, que hay que cortárselo a estos pacientes, y cosas que no las pueden regular ellos, como puede ser el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo y los corticoides. Vitamina D. Vitamina D es muy buen ayudante para nosotros, para nuestros pacientes. Cuando la vitamina D se tiene que tener el objetivo de tener al menos 30 a 40 nanogramos por mililitro. Y la cantidad que tiene que darse son 2.000 a 6.000 unidades por día. Cada país se da en forma diferente. En mi país, la vitamina D por vía oral viene de 100.000 unidades, entonces damos 100.000 unidades cada 15 días. Y esto va a favorecer la absorción del calcio, el depósito de calcio en el hueso, la utilización del calcio por el músculo, la utilización del calcio, la vitamina actúa como coenzima en la placa neuromuscular para evitar trastornos motrices y las caídas. El calcio que se necesita es 1.200 miligramos al día. Si el paciente ya está tomando su dosis de leche o de queso diario, no es necesario dar suplemento, pero el calcio y la vitamina D es necesario. Y acordarse que nuestros pacientes tienen que tomar sol, porque el sol activa la vitamina D en la piel. ¿Quiénes deben recibir tratamiento farmacológico? Todo paciente que tuvo una fractura por fragilidad, ya sea de columna, de vértebra, de muñeca, de cadera o de húmero proximal, independiente de la densitometría ósea, es una fractura por fragilidad y necesita tratamiento.
o cuando la densitometría esté por debajo de menos 2.5, o cuando le hacemos la evaluación del FRAX y los ubica en donde los pacientes necesitan tratamiento. ¿Cuál es el mejor medicamento para prevención secundaria? Aparte del tratamiento coadyuvante de calcio y vitamina, la primera línea debe ser un medicamento que prevenga un amplio espectro de fracturas. Entonces, tenemos el alendronato, el risedronato, el ácido zoledrónico y el denosumab. Todos estos son medicamentos antirresortivos que lo que hacen, estabilizan e incrementan el hueso, mantienen la estructura trabecular, y existe otro tipo de medicamento que ya no es para nosotros, sino es para el especialista, como es la hormona paratiroidea, que estimula los factores de crecimiento de los osteoblastos en el caso de fracturas atípicas o en el caso de osteoporosis resistentes. Entonces, estos agentes farmacológicos actúan a nivel de algunas vértebras y esto está probado. Fíjense, el alendronato, que es uno de los más comunes que se da, son 10 miligramos diarios o 70 miligramos semanales, tiene un efecto sobre la vértebra, la cadera y los huesos periféricos en forma inconstantes, como también el risedronato. El ivandronato, que es el más utilizado en nuestros países, es el que menos efecto tiene en los huesos periféricos, en la cadera y muy poco en la vértebra. Fíjense, el medicamento más difundido es el que menos efecto tiene para prevenir fractura y osteoporosis. No así el zoledronato o el raloxifeno, si bien son más caros, actúan muy bien en vértebra, actúan muy bien en cadera y son por vía endovenosa. Por último, tenemos que conocer el teriparatide, que es la hormona paratiroidea, y el denosumab, que se utiliza, es un anticuerpo monoclonal que actúa a todos los niveles, se hace una vez cada 6 meses y no por más de 5 años. Pero entonces esto es para que lo tengan en cuenta, hablen con sus geriatras, hablen con sus médicos clínicos, pero nuestros pacientes tienen que tener, aparte calcio, vitamina, estos medicamentos y hacer ejercicios. Entonces, la prevención de caídas, tenemos que tener un programa y el programa es multifactorial. Tenemos que hacer corrección de los problemas visuales y auditivos. Tenemos que corregir los medicamentos. ¿Por qué puse polifarmacia? Más de 4 medicamentos se denomina polifarmacia y es la principal causa de caídas de los adultos mayores. Hay que hacer un control de proteínas, un control de vitamina D, hay que hacer ejercicios de balance y resistencia, ejercicios de equilibrio, al menos 30 minutos por día o 1 hora 3 veces por semana. Indicar tratamiento de osteoporosis, una evaluación ambiental en la casa y controlar el calzado, todo lo que son ojotas o calzados que no es fijo, como si fuese una zapatilla con cordones, hay que tratar de evitarlos. Para ir terminando, le quiero mostrar esta imagen. Fíjense en esta imagen. Esta es una casa habitual. ¿Cuántos factores de caída encuentran ahí? Podemos describir 4, 5, 6. Todos estos son factores de caída. Fíjense, desde la carpeta que está en el piso, el perro que está en el piso, la hora, la noche, la vista, el oído. Y eso que era las 10 de la noche, la paciente con alguno de esos factores tropieza y se cae. Y fíjense que son las 12 de la noche, pasan 3 horas, 4 horas cuando le encuentran a nuestro adulto mayor que ya de por sí viene débil por su edad, lo que puede pasar después de una fractura. En resumen, el hueso cortical se vuelve más delgado y de mayor diámetro con mayor probabilidad de fallo de los tornillos. Entonces va a fallar la osteosíntesis. La trabécula del hueso esponjoso se vuelve mucho más delgada, mucho menos conectada y con gran riesgo de pérdida de fuerza, de sostén. Por lo general es imposible lograr la osteosíntesis de compresión tradicional en el hueso osteoporótico. El cirujano debe usar todas las opciones que ofrecen los nuevos implantes con la técnica de reducción de fractura para lograr el éxito. El aumento, las técnicas de aumentación, cuando hay pobre calidad ósea, es bueno. Hay una gran evidencia para recomendar el tratamiento de osteoporosis como algo eficiente, seguro y costo efectivo en los pacientes ancianos.
En algunos casos, con muy baja expectativa de vida, menos de un año, es razonable no administrar estas terapias, porque estas terapias son para largo plazo. El tratamiento actúa como prevención secundaria de fracturas por fragilidad y se ve una disminución de la mortalidad cuando lo damos, y el espectro de tratamiento entre antirresortivos y neoformadores debe ser analizado independientemente de la fractura tratada. Los invito a que tomen nota sobre esto, es gratuito, es de AOTrauma. Ustedes pueden entrar a aotrauma.org o aofoundation.org, es organización. Y ustedes pueden entrar al tema que se denomina ortogeriatría, orthogeriatric. Y acá tienen, pueden tener en sus celulares protocolos de tratamiento para osteoporosis, para delirio, para anticoagulación, para dolor perioperatorio y para prevención de caídas. Entonces los invito a que cada uno los tengan, se los pasan a sus residentes los van a agradecer, porque son guías de tratamiento para nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención, nos quedan todavía unos más de 10 minutos, vamos a ir contestando preguntas. Los invito a que se queden en su casa, estamos en pandemia de COVID, no cuenten los días, haz que cada día cuente, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado doctor. Una presentación realmente fabulosa. Y vamos a ir recopilando algunas preguntas. He tratado de unir algunas para poder abarcar un mismo tema. Dentro de las primeras preguntas que nos hicieron, preguntan, habían artículos que hablaban sobre la utilización de bifosfonatos como un máximo de 4 años. ¿Qué opina al respecto? Y en relación a la misma pregunta, ¿qué opina de la utilización de bifosfonatos versus terapia de reemplazo hormonal? Bueno, la primera pregunta es real. Los bifosfonatos, si se los utiliza, tienen que hacer recreos. No se recomienda darlo más de 5 años. Los bifosfonatos han sido... vamos a dejar esta para que vayan tomando nota. Ahí van a encontrar todas las respuestas que me están haciendo. Los bifosfonatos, a partir del 5º año hay riesgo de fracturas atípicas, o sea, de necrosis de mandíbula, necrosis de maxilar inferior y de fracturas atípicas. Por eso se recomienda, al utilizar bifosfonatos, hacer recreos. Estos periodos de no recibir bifosfonato tienen que ser de más de 1 año, entonces lo habitual es 4 o 5 años de bifosfonatos, 1 año de recreo y se puede volver a tomar con los bifosfonatos. Lo que se recomienda es, luego de esos 5 años, pasar a denosumab, que actúa en otro lado. El denosumab actúa en la unión del RANK, en la unión de la activación del osteoclasto, y es un anticuerpo. Con el denosumab no actúa, no ocurren las fracturas atípicas. La segunda pregunta que me hacía es terapia hormonal. La terapia hormonal no es tan efectiva como se creía. O sea, incluso la terapia hormonal sería con estrógenos. Yo creo que sí es posible hacerla, manejada por ginecólogos en mujeres de reciente menopausia, digamos dentro de los 50 años, con vida sexual activa, que eso le va a favorecer a mejorar su estado físico y su estado óseo, pero no son tan efectivos como estos medicamentos. Así que terapia hormonal y alendronato no están contraindicados, son 2 cosas diferentes. Yo creo que nosotros como traumatólogos tenemos que estar concentrados fundamentalmente a prevención secundaria de fractura, con calcio, vitamina D, tomar sol, hacer ejercicios mínimo 3 horas semanales y dar estos antirresortivos. Muy bien, doctor. Otra pregunta que hablaban y consultaban respecto a la aumentación con el polimetilmetacrilato. ¿Cuándo se debe realizar estas aumentaciones? Y si podría explicar un poco de la técnica para la utilización. Vamos a hacer la técnica de Latinoamérica, porque nosotros estamos en países en donde no vamos a tener acceso, y menos ahora con las inflaciones y todo, no vamos a tener acceso al fosfato de calcio. El fosfato de calcio es un medicamento bueno que la industria farmacéutica lo está promocionando para hacer aumentación. Creo que es bueno y creo que se puede utilizar. Lo que hacemos nosotros es, siempre tenemos que tener en nuestro quirófano una dosis de cemento
convencional, con cemento que utilizamos para nuestras prótesis. Nosotros reducimos la fractura, fijamos nuestra fractura y vemos que los tornillos no toman. Por ejemplo, vemos que el tornillo del DHS no toma, o un tornillo de una fractura supracondila de fémur toma muy poco. Entonces lo que hacemos es, dejamos el tornillo en su lugar, lo dejamos flojo, preparamos nuestro cemento, vamos a ver cuántos tornillos vamos a cementar. Posiblemente lo ponemos en 2, en 3. Y con una jeringa muy pequeñita hay que colocar muy poco cemento. En cada orificio se puede colocar máximo 1 centímetro cúbico. Más de 1 centímetro no va a entrar, porque si no corre riesgo de que todo se salga. Entonces, ustedes preparan su placa que está tomada muy mal, colocan el cemento, dejan que se fragúe un poco y luego terminan de colocar su tornillo mientras el cemento está blando. Esperan la consolidación, esperan el endurecimiento del cemento y van irrigando, porque el metilmetacrilato corre riesgo de aumento de temperatura. La temperatura no es alta, pero llega a 45 grados, llega a 47 grados, entonces puede producir daño en los tejidos, entonces se lo va irrigando. Esa es la técnica. Cuando lo hacemos en un sistema de DHS, de placa deslizante, hacemos lo mismo. Hacemos el orificio, intentamos colocar nuestro tornillo cefálico, ahí sí le ponemos 3 centímetros cúbicos de cemento aproximadamente, es muy poco. Es igual que en las verteroplastias, poca cantidad. Ponemos el cemento, terminamos de colocar nuestro tornillo y terminamos nuestra osteosíntesis. No sé si le quedó claro. Sí, no, muy bien la explicación. La siguiente pregunta, habla, siempre se trata de realizar técnica MIPO en este tipo de pacientes y si se utiliza placas bloqueadas, se prefieren las de ángulo fijo o variable, me imagino, con relación a las placas de radio distal, ¿no? Sí, todo depende un poco qué es lo que tengan ustedes, a qué tienen acceso. O sea, nuestros países y nuestras instituciones son muy variables. Hay instituciones que tienen acceso a todos los implantes. Nosotros usamos placas de ángulo fijo variable solamente tenemos para radio distal y para fémur distal. No tenemos todas las placas como hay posiblemente en Europa o en Norteamérica, pero sí lo ideal dentro de los principios es utilizar técnicas mínimamente invasivas, o sea, no desperiostizar toda la fractura, deslizar los implantes por debajo del músculo y utilizar implantes de ángulo fijo, sí, con tornillos bloqueados en lo posible. Muy bien. La otra que se puede agregar es en fracturas periprotésicas. A las fracturas periprotésicas tenemos que a veces utilizar cables o a veces utilizar alambres para realizar la fijación en donde está el vástago metálico, tanto en el fémur proximal como en las revisiones de rodilla. Muy bien, doctor, gracias. En relación a la utilización de los clavos a nivel de fémur, habían artículos que respaldaban mucho la utilización de clavos largos en lugar de clavos cortos. ¿Qué opinión tiene al respecto de esto, doctor? Creo que en huesos osteoporóticos hay que tratar de utilizar clavos largos. Yo soy de esa tesitura. Ahora, si utilizar clavos largos, el cirujano no está entrenado y va a perder tiempo para hacer el bloqueo distal y la fractura es proximal, la utilización de clavos cortos tiene el beneficio que el mismo dispositivo de osteosíntesis local te permite hacer el bloqueo distal del clavo corto. Entonces, ustedes tendrán que poner en la balanza el riesgo-beneficio. Tal es así que las últimas literaturas, las últimas publicaciones aceptan de que se utilicen solamente clavos cortos en fracturas intertrocantéricas. Pero están las dos tesituras. Si el cirujano está entrenado en hacer bloqueo a manos libres con clavos largos, yo recomendaría que utilicen clavos largos en pacientes ancianos osteoporóticos para proteger todo el hueso, porque es uno de los principios que hay que proteger. Muy bien. En relación a los reemplazos articulares, doctor, de preferencias, prótesis parciales, totales, y si se utilizan parciales, si tiene alguna inclinación por las clásicas Thompson o utiliza prótesis bipolares. Bueno, eso depende un poco de
del paciente. Ahí es donde mostré el protocolo, depende de la edad. En pacientes menores de 75 años, en realidad, tratamos de hacer prótesis totales. Totales híbridas, ahora estamos haciendo prótesis totales no cementadas, pero cuando el paciente ya tiene más de 75 o 80 años, o tiene un riesgo de una sobrevida menor de 5 años, se consideran que las prótesis parciales son buenas. Lo que más se está utilizando en mi país son prótesis bipolares. En mis manos yo utilizo Thompson. O sea, en mis viejitos, los adultos mayores de más de 90 años, con fracturas mediales de cadera, Thompson. No así fracturas intertrocantéricas. Mi concepto es que en las fracturas intertrocantéricas no hay que hacer prótesis. Las prótesis son para fracturas de cuello de fémur. En fracturas intertrocantéricas, si son estables, se hace un sistema de tornillo deslizante. Si son inestables, un clavo intramedular. Está bien, Aunque muchas hay, gracias. aunque Sí, hay discrepancia, hay cirujanos que utilizan prótesis en fracturas intertrocantéricas también. sí, sí, doctor. Hay pregunta que, bueno, hay un par de preguntas Acá que no me dice, yo te entiendo. la leo, dice, en Sí, sí, relación a las sí. fracturas atípicas del fémur, realiza Hostia. osteosíntesis en el fémur contralateral. Hay que estudiarlo. Cuando hay una fractura atípica del fémur, el problema es metabólico y generalmente el problema está en los dos fémures. Si el paciente ha tenido pródromos, quiere decir que ha tenido dolor al mismo tiempo y ven algún tipo de imagen sospechosa, sí hay que hacer osteosíntesis bilateral también. Muy bien. Yo creo que con eso serían todas las preguntas. Estamos muy, muy agradecidos con la presentación que hizo, estimado doctor. Tener en cuenta que pues, hay una gran población de pacientes geriátricos y pues que nosotros estamos a cargo de poder prevenir y tratar este tipo de fracturas. Entonces, muchísimas gracias por el tema. Las preguntas Luther, han sido... yo les agradezco a ustedes la invitación. Creo que es una gran obra la que están haciendo. Le vuelvo a repetir, es momento de cuidarse. Por favor, cuídense. Necesitamos sobrevivir a esta pandemia. Muchas gracias y felicitaciones por la organización. Gracias, caballeros. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor.